El día de hoy vamos a hablar de una de las partes más importantes, si no la más funcional, de todos los organismos multicelulares. Este video se va a dividir en dos partes, una en la que se habla de un componente llamado citoplasma y la segunda del carioplasma como tal, que se va a abordar más adelante. Lo que se va a observar es en el índice, pues la introducción, el citoplasma, en el cual vamos a abarcar organelas membranosas y organelas no membranosas y entre otros componentes como tal. A manera de introducción, nosotros tenemos que las células son la unidad estructural y funcional básica de todos los organismos multicelulares. Esta va a tener dos componentes denominados citoplasma, todo lo que es fuera del núcleo, y el carioplasma, el núcleo como tal propiamente dicho. Cabe resaltar que los procesos que generalmente asociamos a actividades diarias, pues como la protección, la ingestión, la digestión, absorción, metabolitos, eliminación de residuos, movimiento, reproducción e incluso la muerte, son los reflejos de los procesos similares que ocurren dentro de cada una de las miles de millones de células que constituyen al cuerpo humano como tal. En gran medida, las células de diferentes tipos utilizan mecanismos similares para sintetizar proteínas, transformar energías y mover sustancias esenciales hacia la célula como tal. Usan los mismos tipos de moléculas para contraerse y duplicar su material genético, ¿verdad? De la misma manera. Las funciones van a estar dadas de la célula, sus funciones van a estar dadas por los diferentes linajes celulares que existen y existen muchos linajes celulares como tal. Siguiendo, ¿verdad? Nosotros tenemos que en general el citoplasma es la región de la célula que se encuentra fuera del núcleo. Este va a contener orgánulos, pueden ser membranosos, no membranosos, un citoesqueleto con proteínas polimerizadas formadas por organelas no membranosas e inclusiones que están suspendidas en un gel acuoso denominado matriz citoplasmática, ¿verdad? La matriz está formada por varios solutos que forman el medio para las distintas reacciones en la célula como tal. Nosotros tenemos que como primer organela, ¿verdad? Nosotros tenemos la membrana plasmática, pero hay que definir primariamente qué es una organela membranosa. Una organela membranosa es toda aquella organela que está delimitada por lo que vendría siendo una membrana. Esta la isla de su medio externo y en el cual adentro pueden formar compartimientos en los cuales pues, van a poseer enzimas, etcétera, o incluso componentes que ejercen una función única o similar hacia otras membranas, hacia otras organelas como tal. Primariamente tenemos que el componente fundamental, ¿verdad? Una organela membranosa que es muy increíble y muy fundamental es la membrana plasmática, que a través del sistema de mosaico fluido pues denominó la membrana celular o plasmática a componentes como lo que vendría siendo moléculas de fosfolípidos, colesterol y proteínas. Cabe resaltar que hay un componente hidrófobo y uno hidrófilo. El componente hidrófobo va a estar meramente dado por el colesterol y la cabeza lipídica va a formar el componente hidrófilo. Hay también lo que se vendría siendo, ¿verdad? Componentes como hidratos de carbono que en dependencia si se unen a los lípidos van a ser glucolípidos y si se unen a las proteínas van a ser glucoproteínas. En conjunto pues se pueden formar balsas lipídicas que son medios de señalización celular para captación de señales ligandos extracelulares o de otros tipos de células para ejercer una función biológica como tal. El glucocálex pues o las balsas lipídicas
pueden tener diferentes tipos de forma. Hay dos formas específicas: las balsas lipídicas planas, que sus proteínas contienen familia de las proteínas como las flotilinas, que es un componente, ¿verdad?, que participa en el reclutamiento de proteínas específicas y trabajan como socios activos en varios procesos de señalización celular. Y tenemos unas de formas caviolares, en forma de caviola o en forma de cueva, que su componente principal va a ser las caviolinas. Esta proteína tiene una capacidad de unirse al colesterol y a una variedad de proteínas, ¿verdad?, para la transducción de señales, también para la captación de diversas moléculas en los procesos de endocitosis como tal. Cabe resaltar también que en lo que vendría siendo la organela, la membrana plasmática, hay diferentes tipos de proteínas, y en estos cuales las proteínas se van a dividir en periféricas, van a estar unidas a lo que vendría siendo a lo que vendría siendo los lípidos, y las integrales, que van a ser intermembranas, ¿verdad?, que es lo que se observa ahí. Cabe resaltar que hay distintos tipos de proteínas, en los cuales pues tenemos las proteínas bombas, que la clásica es la sodio-potasio, y transportan precursores metabólicos de macromoléculas como aminoácidos, monosacáridos, a través de la membrana, ya sea de forma individual o ligados a una bomba de sodio. También tenemos los canales, que permiten el paso de iones, moléculas, etcétera, de forma pasiva. Tenemos los receptores, que ayudan a recibir al ligando y provocar una respuesta de señalización, que se va a abarcar más adelante. Y tenemos a las proteínas ligadoras, que en las cuales fijan el citoesqueleto intracelular a la matriz extracelular como tal. Tenemos las enzimas, que catalizan reacciones, y posteriormente las estructurales, ¿verdad?, que ciertas proteínas a menudo pues pueden generar anclaje o especializaciones. Las vías de señalización como tal, pues hay que definir qué es una señalización celular. Es el proceso en el cual la célula recibe, procesa y transmite los estímulos celulares para regular su propia respuesta fisiológica. Cabe resaltar que una sola célula puede recibir muchas señales, muchos estímulos de diferentes tipos celulares, y eso necesita un tiempo para integrar su respuesta como tal. La expresión pues puede estar meramente confinada a lo que vendría siendo la expresión de genes, exocitosis, endocitosis, la diferenciación, el crecimiento, la contracción o relajación celular, etc. Las células individuales también envían moléculas de señalización a otras células cercanas, como en el caso de los neurotransmisores en el sistema nervioso central o en distintas porciones del sistema nervioso, y lejanas en el caso de las hormonas, que actúan a través de un sistema endocrino en el cual se envía un ligando hasta zonas distales al punto de origen. Para una transducción de señales, ¿verdad?, como un mecanismo en el cual se responde al medio externo, se puede intervenir una molécula de señalización, que pueden ser de dos tipos, pero vamos a hablar del primer caso: mensajeros primarios o ligandos. Estos pueden ser solubles, actuar localmente, un control autócrino, que actúa sobre la propia célula, parácrino, que actúa en células de la vecindad, endocrino, que se puede enviar a través hacia una célula diana, o insolubles, o estar adheridas a las membranas celulares o localización de la matriz extracelular como tal. Cabe resaltar que, bueno, tenemos también a los segundos mensajeros como tal, que son los sistemas de segundos mensajeros, ¿verdad? La señalización de origen a través del receptor se envía dentro de la célula
por segundos mensajeros, en los cuales estos mensajeros, ¿verdad?, se describen en secciones previas como lo que vendría siendo, pueden ser canales, receptores intracelulares, receptores de superficie celular, que pueden amplificar esa señalización proveniente de un ligando. Un grupo pues especializado pues puede generar diferentes tipos de señales. En su mayoría los segundos mensajeros pues ya se abordó canales, receptores intracelulares o nucleares, y pueden generar modificaciones posttraduccionales, ya sea por adición de diferentes grupos, como en el caso de grupos fosfatos, fosforilación, añadidos monosacáridos, glucosilación, añadidos acetilos funcionales, acetilación, adición de grupos metilos, adición de de óxido nítrico, como es la nitrosilación, agregación de proteínas ubiquitina a ubiquitinación, o adición de lo que vendría siendo la proteína pequeña modificadora relacionada a ubiquitina como sumohilación. Esto va a generar cascadas celulares, ¿verdad?, que junto a la activación de los receptores de la superficie celular se puede producir una activación de estas cascadas mediante reacciones intracelulares ligadas a sinasas. Pueden ser sinasas o fosfatasas, que son familias de enzimas que median la fosforilación y desfosforilación de las proteínas celulares respectivamente. La fosforilación de residuos serilos, treonilos o tirosilo pueden alterar la actividad, las concentraciones o la ubicación subcelular de estas proteínas. Las sinasas pueden ser dos tipos, dependiente de primer mensajero o dependiente de segundos mensajeros como tal. En dependencia de los patrones, bueno, los eventos se van a llevar a cabo como tal. El transporte vesicular y de membrana. Tenemos la endocitosis, que la endocitosis es un proceso en el cual se facilita la captación de proteínas de membrana, lípidos, líquidos, nutrientes, moléculas de señalización, etcétera, y en el cuales pueden caracterizarse por diferentes clasificaciones como tal, ya sea si es dependiente o independiente de clatina. En general se reconocen tres mecanismos básicos: pinocitosis, fagocitosis y mediada por receptores. En la pinocitosis hay dos componentes, un micropinocitosis y una macropinocitosis. La micropinocitosis y la macropinocitosis son análogos. Una adquiere componentes en pequeñas cantidades y otras en grandes cantidades. Cabe resaltar que la micropinocitosis, que es constitutiva, o sea que implica una formación dinámica continua de pequeñas vesículas en la superficie celular, van a estar relacionadas meramente con las proteínas caveolinas y flotilinas que se encuentran en las balsas lipídicas como tales. Como se puede observar ahí, tenemos las caveolinas, en las cuales pues es una endocitosis independiente de clatrina, pero independiente de actina también. En la macropinocitosis pues se forman pseudópodos o filamentos de actina y va a ser una pinocitosis independiente de clatrina pero dependiente de actina como tal. Tenemos también la fagocitosis, que es, bueno, es la ingesta de partículas grandes como residuos celulares, bacterias y otros materiales extraños. Este es un proceso no selectivo en los cuales, pues, a la ingesta de los productos se forma un fagosoma, que es un cuerpo fagocítico en el cual se lleva posteriormente a un lisosoma para su debida degradación. Posteriormente, pues, esto también se encadena por los patrones moleculares asociados a patógenos o PAM, en lo que vendría siendo los diferentes tipos de células, ¿verdad? Generalmente se expresan sobre la superficie de los patógenos a través de receptores tipo TOL. El reconocimiento de PAM es muy importante para así la destrucción de microorganismos o
cosas anómalas como tal. Es un sistema básico de la inmunidad. Este va a ser una endocitosis independiente de clatrina, pero dependiente de actina. Va a estar meramente regida por la actina y la formación de pseudópodos. La endocitosis mediada por receptores, que se observa aquí, permite el ingreso de moléculas específicas en las células. En este mecanismo, los receptores para las moléculas específicas se denominan receptor de carga para un ligando específico o diferentes tipos de cosas. Posteriormente, esta vía va a ser una vía que va a estar dada y va a estar dependiente de lo que vendría siendo la clatrina como tal. Se puede observar aquí que es muy interesante, para ser sincero. Tenemos la exocitosis. La exocitosis es lo mismo, pero al revés. En vez de entrar los productos, se van hacia afuera. Y va a estar meramente conformado, pues ya lo vamos a abordar después, por las distintas organelas que empaquetan y producen vesículas o empaquetan proteínas como tal. La exocitosis va a tener distintas vías. Va a tener distintas vías. Tenemos vía constitutiva, que se observa aquí, que es una vía de secreción constante, en los cuales son enviadas de forma continua a través de la membrana como tal, en vesículas de transporte. Las proteínas salen de las células y este proceso son de secreciones inmediatas después de una síntesis o después de su síntesis o viajan desde el aparato de Golgi, como se observa en la imagen. Y tenemos una vía de secreción regulada, que se necesita un ligando para un receptor y la excreción de la vesícula como tal. Tenemos esto es verdad, es el transporte que ya se mencionó antes, la difusión, los distintos transportes de membrana, difusión simple, transporte facilitado y canales. Ahora vamos con los endosomas. Los endosomas se clasificó clásicamente como endosomas tempranos, endosomas tardíos y los lisosomas. Los tres son componentes, prácticamente son hermanos, los tres son hermanos. Se sabe que los endosomas pues provienen de las vesículas endocíticas ya descritas como tal. Esto se rige al modelo madurativo en donde los endosomas tempranos se forman de nuevo a partir de vesículas endocíticas que se originan en la membrana plasmática. Por consiguiente, la composición de las membranas endosómicas tempranas cambian de forma progresiva a medida que se reciclan algunos componentes de la superficie celular. Este proceso de maduración conduce a la formación de endosomas tardíos que después se fusionan con los lisosomas y los receptores específicos presentes en los endosomas tempranos para las vesículas cubiertas se eliminan por reciclaje, degradación o inactivación conforme madura este compartimiento como tal. Se puede observar los endosomas tempranos y endosomas tardíos, el reciclaje de receptores, y estos son prácticamente los lisosomas. Pues hay algo muy interesante, y es que pues en algunos endosomas también se comunican con el sistema transporte vesicular del RER. También proporcionan un suministro constante de hidrolasas como un precursor inactivo a partir del RER llamado prohidrolasas. La proteína extremadamente glucosilada se pliega, en lo que vendría siendo, se puede observar, se pliega de una manera específica, por lo que se forma una región de señal, como se observa aquí. Ahí están las regiones de señal sobre la hidrolasa, en los cuales pues se exponen en la superficie como tal, para así que se añada, ¿verdad? Y se modifique por las enzimas que se añaden, que se llaman manosa 6-fosfato, que se unen al receptor de manosa 6-fosfato para que éstas puedan encontrar a los endosomas tempranos
a los endosomas tardíos y los lisosomas y estén caracterizadas por lo que vendría siendo el adentramiento de estos componentes adentro del lisosoma. Así se generan las hidrolasas que se pueden proveer aquí: proteasas, glucosidasas, lipasas y fosfolípidos, nucleasas, enzimas relacionadas, fosfatasas y aerisulfatasas, etcétera. Tenemos también que nosotros, estos lisosomas son muy importantes, demasiado importantes, ya que pues estos son un compartimiento digestivo principal de la célula. También está relacionado en los procesos como autofagia. El proteosoma es una organela que se caracteriza por, es como vendría siendo la degradación de lo que vendría siendo proteínas anómalas mal plegadas, de esta naturalización, de desnaturalizadas o que contienen aminoácidos anómalos. Es un mecanismo fisiológico para la destrucción de lo que nos sirve. Esto se llama degradación mediada por proteosoma, en el cual va a intervenir varios componentes. El principal es el complejo proteosoma 26S, conformado por la 19S, la 20S y otra 19S, que son periféricas. La 20S es central. Va a requerir meramente ATP para este proceso, y pues las ubiquitinas, que son marcadores en los cuales se fijan a esta para su degradación en el proteosoma. Las ubiquitinas son quitadas por lo que vendría siendo las enzimas desubiquitinizantes, que son la DUP, y se quita ese complejo ubiquitínico. El retículo el retículo ERR, retículo endoplasmático rugoso, y los ribosomas prácticamente en mi opinión, se caracteriza como una organela como un individuo único y no por separado, ya que los dos tienen componentes que se correlacionan como tal. Tenemos el endosoma, el retículo endoplasmático rugoso, que principalmente, ¿verdad? Está implicado en lo que vendría siendo el empaquetamiento de lo que vendría siendo las proteínas sintetizadas a partir de los ribosomas. Los ribosomas se encuentran adosados en lo que vendría siendo la porción, la porción del retículo endoplasmático rugoso, en el ergastoplasma, ¿verdad? Y pues estas van a sintetizar proteínas como tal por su maquinaria de replicación, transcripción celular, en las cuales pues estas van a leer el ARN mensajero para así la producción o dar la orden de la síntesis de proteína como tal. Ella recibe y procesa eso, y lo que vendría siendo la produce esa proteína como tal. El retículo endoplasmático rugoso está bien desarrollado en lo que vendría siendo las células secretoras como tal, y en las neuronas, distintas neuronas. Hay diferentes procesos que median el transporte anterógrado y transporte retrógrado de las vesículas dadas por el RR. Tenemos los coatámeros o los COP. El COP1 media lo que vendría siendo el proceso retrógrado, como se observa aquí, y el COP2 anterógrado. Del cis-Golgi hasta el RR, pues son procesos meramente dados. ¿Ya me entienden? Pues regula las operaciones de salvamiento, como en el caso de uno que vuelve a R, ¿verdad? La proteína transferida por el error, para así pues poder dirigirse a la degradación proteosómica en el tal, como tal. Es un componente fisiológico de regulación, de autorregulación. Tenemos el RL, retículo endoplasmático liso, que es un componente muy fundamental para el metabolismo de los lípidos, esteroides, glucógeno, formación y reciclado de membrana y desintoxicación de diversos componentes tóxicos. En el caso, porque estas tienen están relacionadas con enzimas desintoxicantes, como es el citocromo P450, las cuales están ancladas directamente a la membrana plasmática de este orgánulo. Estas modifican las toxinas
y las vuelven hidrófilas o hidrófobos, ¿verdad? Los compuestos de hidrófobos los pasan a hidrófilos, como en el caso de los pesticidas, los carcinógenos, para convertirlos en hidrosolubles, y estos que pueden ser eliminados del organismo. Esto está relacionado con la fase primaria y secundaria la fase de conjugación y la fase de conjugación y de oxidación hepática, que es un proceso principal para la degradación de diversas toxinas, fármacos, etc. El aparato de Golgi ayuda en conjunto al RR para la modificación posttraduccional, clasificación y empaquetamiento de proteínas. Posee distintos segmentos, como es el cis, en contacto con el RR en la intermedia, que pues funciona como un proceso de clasificación, como una selectividad, y la trans, que es meramente para la secreción exocítica de las distintas vías de la exocitosis como tal. Puede ser vía regulada o constitutiva. Es una organela muy importante, desarrollada en células secretoras como tal. Tenemos a las mitocondrias, que las mitocondrias pues son organismos muy importantes, ya que son conocidos por dar la energía a la célula y gastar cantidad excesiva de energía. La mitocondria como tal, se dice la teoría que evolucionó de una procariota aerobio, ¿verdad? O Eubacterium, que vivía en simbiosis dentro de las células eucariotas. Esa teoría se designó porque adentro de ella hay ADN mitocondrial, en los cuales pues es un ADN mitocondrial circular cerrado que puede codificar 3 enzimas que participan en los procesos de fosforilación oxidativa, 2 ARNR o ARN ribosomal, que son componentes esenciales en su propio aparato de traducción, y 22 ARNN de transferencia o ARNT, utilizado en la traducción de ARNM mitocondrial como tal. Las mitocondrias gozan de distintas porciones. En el caso de la membrana mitocondrial externa, que es una membrana lisa, en los cuales pues, puede tener porinas mitocondriales. Así también contiene distintas enzimas como fosfolípido A, A2, las monoaminoxidasas y la CoA, acetilcoenzima A sintasa. Hay membranas mitocondriales internas. Tenemos la membrana mitocondrial interna, que verdad que aquí se puede observar lo que vendría siendo, es rica en fosfolípidos como la cardiolipina, que le conmueve la impermeabilidad a los iones como tal. Tiene 3 funciones principales: las reacciones de oxidación de la cadena respiratoria, de transporte de electrones, sintetizar ATP y regular el transporte de metabolitos dentro y fuera de la matriz celular, ¿verdad? Las enzimas de la cadena respiratoria están unidas a la membrana interna y se proyectan componentes hacia la matriz como tal. Tenemos un espacio intermembrana que se encarga por el citocromo C, se encarga de lo que vendría siendo la autodestrucción celular o la apoptosis como tal. Y tenemos una matriz en donde va a estar rodeada, ¿verdad?, de la membrana interna, y contiene las enzimas solubles del ciclo de Krebs y enzimas involucradas en la beta-oxidación de los ácidos grasos como tal. También tiene gránulos matriciales densos que almacenan calcio como tal. Los peroxisomas pues son orgánulos limitados por una membrana que contienen el peróxido de hidrógeno y pues tiene una función similar a los lisosomas, pero pues estas son también importantes, ya que también tiene diversas enzimas que pueden participar en lo que vendría siendo la beta-oxidación y otras enzimas. También tiene la de aminoácidos oxidasas, etcétera. Cabe resaltar que
La beta-oxidación de los ácidos grasos también es una función importante de los peroxisomas. En algunas células, la oxidación peroxisómica de los ácidos grasos puede igualar la de las mitocondrias como tal, ¿verdad? Son, como diría yo, análogos, solo que pues este vendría siendo como un primo alejado, pero es muy importante. Vamos a las organelas no membranosas, que vienen siendo más podrían ser componentes y son componentes del citoesqueleto como tal. Tenemos los microtúbulos, de los cuales pues vamos a hablar básicamente de sus funciones como tal. Son muy importantes, pero pues son componentes muy complejos y hablaremos de su función para su entendimiento. Los microtúbulos están involucrados, ¿verdad? Que son tubos huecos, no ramificados y rígidos. Son proteínas polimerizadas que pueden ensamblarse y desmontarse con rapidez. Esa es una de sus funciones muy principales y se organizan en centros organizadores de microtúbulos o MTOC como tal. Crecen desde estos centros, ¿verdad? Ubicados cerca del núcleo y se extienden hacia la periferia de las células. Los microtúbulos también están presentes en los cilios, los flagelos, donde forman el axonema y sus cuerpos basales de anclaje como tal. Intervienen en el uso mitótico, así como ejercen prolongaciones celulares, ¿verdad? Tenemos también transporte vesicular intracelular. Se relacionan mucho al movimiento de vesículas secretoras, los endosomas y los lisosomas como tal. Los microtúbulos crean un sistema de conexiones dentro de las células como rieles de ferrocarril. Es muy interesante. También intervienen en el movimiento de cilios y flagelos, unión desde cromosoma al uso mitótico y su movimiento durante la mitosis y la meiosis, la conservación de la formación de la célula, en especial su asimetría, efecto regulador sobre la elongación celular y el movimiento o la migración celular como tal. Están formados por la tubulina alfa y la tubulina beta. Como tal, tienen dos extremos, un extremo positivo y un extremo negativo como tal. Tenemos los filamentos de actina, que los filamentos de actina pues son moléculas abundantes y pueden constituir hasta el 20% de las proteínas de algunas células no musculares. De manera similar a lo que ocurre con la tubulina en los microtúbulos, las moléculas de actina también se ensamblan de forma espontánea mediante la polimerización en una estructura helicoidal. Son finas, cortas y flexibles, incluso más que los microtúbulos. Estas se denominan las que se encuentran de forma libre actina G, en contraste con las polimerizadas que se conocen como actina filamentosa o actina F. La otra es globular o G. También consta de un extremo positivo y uno negativo como tal. Los microtúbulos intervienen en lo que vendría siendo distintas funciones muy importantes, como el anclaje y el movimiento de proteínas de la membrana. Estas se distribuyen por redes tridimensionales en toda la célula y son utilizadas como estructuras de anclaje dentro de las uniones celulares especializadas como los contactos o adhesiones focales. La formación de núcleo estructural de las microvellosidades, como lo que vendría siendo las células epiteliales absortivas del epitelio del intestino delgado. Los filamentos de actinas también constituyen a mantener la forma de la superficie celular apical. La locomoción celular también interviene en esta, ya que se logra mediante la fuerza ejercida por los filamentos de actina al polimerizarse a la altura de sus extremos de crecimiento como tal. Esta posee bordes de avance y bordes terminales como tal. Como consecuencia de la polimerización, estos bordes, como es en el borde de avance, la célula expande prolongaciones desde su superficie, empujando a la célula plasmática por los filamentos de actina en crecimiento. Mientras que el borde de avance se extiende, los filamentos de actina en el borde terminal de la célula se despolimerizan, lo que provoca su retracción como tal. También emite evaginaciones celulares, como en el caso de los filópodos. Tenemos los filamentos intermedios, que los filamentos intermedios es valga la redundancia, una parte intermedia de lo que vendría siendo entre los filamentos de actina y los microtúbulos como tal.
Las proteínas de los filamentos intermedios se caracterizan por dominios en forma de varillas y tienen distintas clases como tal. Estos son dos grupos, por ejemplo, la clase 1 y la clase 2 son grupos diversos, ya que tiene hasta 50 isoformas de queratina y así se les conoce como queratina o citoqueratina. La clase 3, pues este es un grupo formado por 4 proteínas, que en este caso tenemos la bimentina, la desmina, la GFAP y la periferina, que son un grupo diverso de filamentos citoplasmáticos encontrados en numerosos tipos celulares como tal. Como en este caso, la bimentina, que se encuentra en los fibroblastos y la mayoría de las células derivadas del mesodermo, perdón. La desmina, que se caracteriza por las células musculares, la GFAP, que se encuentra en las glías, específicamente astrocitos, y la periferina, que están presentes en muchas neuronas periféricas. La clase 4 históricamente se le conoció como neurofilamento y puede ser de bajo peso, de peso intermedio o de peso alto. NFL, NFM y NFH. ¿Verdad? Estas incluyen en su variedad la anestina, la intermexina alfa en las neuronas, así como la cinemina, la cincoilina, entre otras. La clase 5 pues son láminas que se caracterizan por la formación de láminas nucleares, como son las láminas A y las láminas B. La clase 6 pues son meramente, se les caracteriza por un grupo específico de filamentos intermedios en el cristalino del ojo, denominados filamentos perlados. Y este es el centro organizador de microtúbulos en el cual se organizan los componentes. Como otros componentes celulares, nosotros tenemos los siguientes. Tenemos las inclusiones, como en el caso de la lipofuscina, el pigmento de la vejez, hemosiderina, que es una forma de almacén ferroso en lo que vendría siendo el sistema retículo endotelial, el glucógeno, que son polisacáridos de glucosa, gotitas lipídicas, gotitas grasas e inclusiones cristalinas. Y la matriz citoplasmática es el medio en el cual se favorece la mayoría de las reacciones celulares como tal. Es un componente muy importante, ya que ejerce el medio acuoso para la producción de reacciones específicas de la célula como tal. Y eso es todo. Muchas gracias por la atención. Vamos a seguir subiendo más videos de la medicina, que son componentes muy hermosos como tal. En este caso abordamos la célula, en el próximo capítulo abordaremos al núcleo como tal. Muchas gracias.